Buenas tardes con todos. El día de hoy les vengo a hablar sobre el trabajo remoto. Por el COVID-19 o el coronavirus, muchas empresas actualmente están buscando alternativas al trabajo presencial para evitar la concentración de personas en lugares cerrados, donde la mayoría de las personas tienen que empezar a lidiar y a ejercer sus labores de manera digital para cumplir con el aislamiento. Es por eso que el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo pueden ejecutar el trabajo remoto de manera exitosa. Empecemos. En primer lugar, el ser humano es un ser social y cuando empieza a realizar trabajo remoto existen algunas ventajas y desventajas. Entre las desventajas podemos encontrar que se pierden muchas cosas, como es la interacción, las expresiones sociales, los espacios para socializar. Es decir, que uno ya no se puede encontrar, saludar en los pasillos o ir a almuerzos o pequeñas reuniones en las que uno puede pasar momentos agradables con sus colegas. También se pierde el lenguaje corporal. El ser humano está acostumbrado no a solo mantener una comunicación verbal, sino también a leer los gestos y expresiones corporales de las demás personas para saber qué es lo que están pensando. Y también se pierden lo que son herramientas. Con herramientas me refiero a que muchas veces en el trabajo nos entregan un buen escritorio, una buena silla, una buena conexión a internet o una buena PC incluso, ¿no? Pero también existen algunas ventajas, como es el que muchas empresas se quieren volver remotas para atraer el mejor talento. Y pues de parte de los trabajadores que les empiezan a ver muchas más ofertas de trabajo. ¿Esto por qué? Porque el mercado ya no es solo local, sino que se convierte en un mercado global. Uno puede aplicar para poder trabajar en cualquier parte del mundo de manera remota. Y también se gana cierta independencia, es decir, que con el trabajo remoto uno concibe una vida diferente. Es decir, que si bien antes nosotros teníamos que balancear nuestra vida personal con nuestra vida laboral, con el trabajo remoto tenemos que integrarlo. Pero para ejercer el trabajo remoto existen algunos principios, como son, primeramente, la comunicación. Uno tiene que aprender a escribir resumido y con datos. Cuando uno realiza trabajo remoto, uno lleva una comunicación asíncrona. Eso quiere decir que uno no va a recibir una respuesta inmediata de la otra persona. Luego, se necesita también, o el principio es una base de conocimiento, en el que se provee los medios para la recolección, organización y recuperación computarizada de conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede consultar desde cualquier parte, por ejemplo, documentos guardados, haciendo uso de los servicios de la nube o llevando una especie de repositorio de toda su documentación o toda su información empresarial con la que cuenta. Y por último tenemos el principio de la confianza. Los jefes y los líderes tienen que empezar a confiar en sus trabajadores y ellos tienen que demostrar con responsabilidad la realización de sus tareas. Si bien es cierto que el trabajo remoto eh, conlleva una serie de temores para las personas que nunca han realizado este tipo de actividades, es el trabajo de los líderes y de los jefes el poder absorber todas esas dudas y poder guiar a su equipo para poder realizar una buena labor a distancia. Para realizar el trabajo remoto se necesita una preparación mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que uno debe contar como mínimo con una webcam o cámara web, un micrófono, internet estable y un espacio para trabajar. Ahora les voy a dar unos tips sobre cómo poder realizar las videoconferencias y poder aplicar estos instrumentos que mencioné anteriormente. En primer lugar, la preparación. Arma una lista. Tienes que armar una lista con todos los puntos que vas a tratar en tus reuniones y también pasar esa lista a tus
a tus colaboradores para que ellos se puedan preparar y saber de qué va a tratar la reunión. Es importante también que hagas participar a cada uno de los trabajadores y evitar que ellos se distraigan o se sientan aislados. En segundo lugar, tener un lugar tranquilo. Esto quiere decir tener un lugar sin distracciones, sin bulla, en el que uno pueda poder llevar este tipo de reuniones de manera remota, de manera efectiva. Y es importante que tengan un contrato con su familia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe hablar amablemente con su familia y decirles que se va a sentar enfrente de la computadora para trabajar y que durante ese horario no va a estar disponible para realizar cualquier actividad doméstica. Es decir, no va a estar disponible para ir a la tienda o para atender al niño o para hacer limpieza, etc. Como siguiente punto es el que cuenten con internet estable. Para esto es importante que separen todo el ancho de banda posible para poder realizar las reuniones de manera efectiva. Como siguiente punto, apaguen el micro. Si no están hablando, es aconsejable que apaguen el micro para evitar que haya ruido en la reunión, en la videoconferencia. Y también para que el canal de audio se concentre en la persona que esté hablando. Siguiente, conéctate individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay dos o más personas en un mismo ambiente y se va a producir una reunión, una videoconferencia, es recomendable que cada uno tome su propia laptop o su propio celular y se una a la videoconferencia de manera individual. Esto para evitar que entre ellos mismos se pongan a conversar y se distraigan y se sientan de una forma como un grupito aparte de la reunión en sí que se está llevando. Y que cada uno use su propia cámara y sus propios audífonos. ¿Por qué deben usar sus propios audífonos? Porque muchas veces los parlantes de la laptop y el micro no son muy buenos y es mejor usar sus audífonos para que el audio sea impecable. Siguiente, enciendan la cámara. ¿Esto por qué? Porque como he mencionado al principio, cuando se hace trabajo remoto se pierden expresiones faciales, lenguaje corporal. Y se enciende la cámara para de alguna forma recrear esa interacción, ¿no? Y dar esa sensación de que estamos frente a la otra persona. Es por ello que es bueno, es recomendable que tengan una buena iluminación y que se enfoquen en la llamada, que no estén haciendo otras cosas. Es por ello que si encienden la cámara va a evitar que ustedes se distraigan, digamos por ejemplo barriendo, atendiendo o haciendo otros quehaceres, ¿no? Siguiente, sé puntual. Sean puntuales, no lleguen tarde. Si les citan a una hora, tienen que estar a esa hora o un poco más antes. ¿Para qué? Para que puedan realizar pruebas, para que todos se puedan unir a la llamada a la hora. Y que molesta que cuando una persona se une después, tengamos que volverle a explicar qué es lo que hemos estado tratando durante ese lapso en el que no estuvo presente esa persona. Como siguiente tip, que conozcan su herramienta. Si bien últimamente se ha popularizado la herramienta Zoom, es porque es fácil de utilizar, es fácil de aprender y es fácil de manejar. Si bien es cierto que últimamente ha tenido algunos problemas de seguridad, pero esto mayormente se soluciona contando con la última versión, realizando las actualizaciones necesarias del programa y evitando usar las mismas contraseñas en diferentes servicios. Como siguiente punto, compórtense. Piensen que están en una reunión presencial y compórtense como si estuvieran así. Como siguiente punto y último, tengan una limpieza en el canal. ¿Qué quiere decir? Que si están usando, por ejemplo, canales de mensajería instantánea como WhatsApp, eviten enviar o contaminar el canal de trabajo con, por ejemplo, memes o cadenas.
que la conversación se vea enfocada en el trabajo y que no se distraigan, ¿no? Ahora les vengo a hablar sobre las herramientas que existen para desarrollar trabajo remoto. En primer lugar, está una herramienta conocida por todos y que todos ya lo manejan en sus centros laborales, que es el correo electrónico. El correo electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental en la comunicación entre los trabajadores de una empresa, en el que uno puede dar información casi formal. Acá solo vengo a darles un pequeño consejo, en el que si van a enviar algún archivo o una información a través del correo electrónico, lo mejor es que traten de detallarlo lo más posible para que a futuro puedan recuperar esa información. Como siguiente herramienta tenemos las herramientas de mensajería instantánea, como son WhatsApp, Telegram, Slack. Se recomienda que traten de separar sus herramientas de mensajería instantánea para la vida personal como de las que usan para el trabajo. Es por ello que a veces es recomendable que usen herramientas como Slack, en la que esa herramienta te permite canalizar o separar en pequeños canales a ciertos equipos de trabajo o desarrollar diferentes proyectos. En cambio, si uno usa WhatsApp, es muy fácil distraerse. ¿Por qué? Porque WhatsApp es una red social más. Ahí están sus amigos, ahí están sus familiares, y en el que, bueno, es muy fácil poder desenfocarse del trabajo y enfocarse a su vida social. Como siguiente herramienta tenemos el de las videoconferencias. Acá existen muchas herramientas. Las más principales o importantes son Zoom, Jitsi, Skype, Webex, Hangouts, etc. Ahora, acá solo les quiero dar algún pequeño consejo en el que, si bien usamos estas herramientas para comunicarnos, debemos aceptar que a veces van a suceder imprevistos, como por ejemplo que escuchemos bulla de los perros ladrando de fondo, o en el que una persona tal vez se atraviese detrás de la cámara. Luego existen herramientas para la gestión de documentos. En la gestión de documentos existen herramientas como el Google Docs o el Office 365, que permite desarrollar o elaborar documentos de manera colaborativa, viendo revisiones, etc. La siguiente herramienta es para la gestión de tareas. Acá las herramientas importantes son Trello, Asana, que te permite ordenar las tareas a poder desarrollar y poder compartirlas con tu equipo para que cada miembro de tu equipo sepa qué tiene que hacer y, bueno, todos puedan visualizar esa programación. Y por último tenemos las herramientas para la gestión de conocimiento. Aquí las herramientas que mayormente se usan son los servicios en la nube o Notion, que es una especie de repositorio de documentos en los que nos permite visualizar los cambios y poder recuperarlos, ¿no? Y poder llevar un registro de todos los cambios. Ahora, todas estas herramientas que les he mencionado no hay que usarlas individualmente, sino conectarlas, integrarlas entre ellas. Y no les podría decir cuál es el combo perfecto para su empresa porque cada empresa es diferente y ustedes tienen que buscar qué conjunto de herramientas se ajustan más a sus necesidades. Ahora les voy a hablar sobre cómo encontrar trabajo remoto. Si bien es cierto, en el 2019 se ha buscado trabajo remoto más que realizar trabajos en ingeniería local. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo remoto está viendo toda una explosión y se ha acelerado con esta situación del coronavirus. Muchas empresas, como ya les he mencionado anteriormente, buscan el mejor talento global y comentarles que el trabajo remoto por parte de los trabajadores, realizar el trabajo remoto en inglés paga hasta 3 o 4 veces más que realizar el trabajo remoto en español. Pero para poder realizar o conseguir trabajo remoto se necesitan dos requisitos. El primero
es que tenemos que cumplir los objetivos y cumplirlos bien, y que se tengan buenas capacidades de comunicación. Ahora, existen dos formas de encontrar trabajo. Una es buscando el trabajo y otra es que los encuentre a uno. Por el lado de buscar trabajo, existen plataformas como Upwork, Freelancer, Workana. Estas tres herramientas o plataformas que les he mencionado permiten realizar trabajos específicos como una especie de consultoría. Y existen otras de encontrar trabajo a tiempo completo como Remote.uk.io y Remote.co. Y por el otro lado, por el lado de que te encuentren, dos plataformas importantes es LinkedIn y Torre.co. En LinkedIn es importante que tengan actualizado su perfil porque siempre hay reclutadores que están buscando nuevos talentos y ellos te contactan para que tú puedas pasar a formar parte de su equipo. Ahora, quiero que tengan en mente algo. Con el trabajo remoto se abren muchas opciones, el mercado se convierte global. Hay una gran obstáculo o inconveniente, ¿no? Que en el que, por ejemplo, si para un puesto de empleo en un mercado global habían 100 personas, para el mismo puesto en un mercado global puede haber 1000, 10.000, incluso hasta 100.000 personas para un puesto, y todas esas personas pueden cumplir el perfil. Por eso es que la competencia es grande, y no solo es grande para el lado del trabajador, sino también para el lado de la empresa, porque las empresas van a competir entre ellas mismas para obtener el mejor talento. Entonces, quiere decir que si tú quieres obtener un trabajo de manera remota, tienes que saberte vender bien. Ya para concluir, solo quiero brindarles algunos consejos finales, como es que el que tengan una rutina de horarios, siempre tengan un horario establecido para que puedan trabajar, que tengan un espacio preparado, un rincón, si tienen una propia habitación, ahí instálense, si no en un pequeño rincón de la casa, que nunca trabajen desde su cama o desde la cocina, de la sala, porque no les va a permitir separar su vida personal de su vida laboral. El siguiente consejo que les doy es que se levanten a la hora, que tengan, esto va de acuerdo al primer consejo, que tengan una rutina, que se alisten, que se bañen como si realmente fueran a ir a trabajar y que no se queden en pijama todo el día. Estos consejos ayudarán a que sean eficientes y productivos y se enfoquen a trabajar en las horas establecidas y no trabajen de más. Ahora, hay otro consejo para los jefes y otras personas, colaboradores, es que no escriban a deshoras, porque interrumpen esos horarios. Y para terminar, solo quiero dejarles este último pensamiento de Peter Drucker, que es la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Muchas gracias.